Bueno, vamos a comenzar. Muy buenos días con todos. Gracias por acompañarnos un día más en el curso de Oncología Ocular organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy el tema de desarrollar es tumores orbitarios en el adulto, para lo cual contamos con la grata presencia de la doctora Rocío Charca. Para hablar un poco más de la doctora Rocío Charca, la doctora Rocío hizo su pregrado en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, hizo la residencia médica en el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional PNP Luis Sáenz por la Universidad Nacional Federico Villarreal, ha hecho pasantías en plástico ocular, vías lagrimales, órbita y oncología ocular en el Instituto de la Visión del Hospital de Sao Paulo, la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, y ha sido fellowship en oculoplastia, vías lagrimales y órbita por la Beneficencia Portuguesa y Hospital das Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo y Clínica Dr. André Borba en Sao Paulo, Brasil. Doctora Rocío, muchas gracias por la presentación que nos va a dar ahora, sé que va a ser muy buena. Le doy pase, doctora. Bien, muchas gracias, Giancarlo. Un gusto nuevamente de estar con ustedes. Este curso de oncología ocular completa realmente mucho de la formación del oftalmólogo que debemos conocer para manejar un paciente en su integridad, ¿no? Pues día a día nos van a llegar casos de tumores oncológicos a todo nivel del organismo, y siempre hay que tener una sospecha que podemos relacionar, además que puede presentar una tumoración, ¿no? Hoy les voy a hablar sobre los tumores orbitarios en el adulto. El día de ayer se ha tocado los tumores orbitarios en el niño, así que esos temas ya no se tocan. Vamos a empezar, entonces, haciéndoles acá. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, diversas patologías orbitarias, todas ellas neoplásicas, tumorales, pueden ser benignas, malignas. ¿A qué nivel está comprometido en la órbita? Es todo un reto para nosotros poder determinar exactamente la patología y la etiología, y con eso decidir un tratamiento adecuado y oportuno además. Pues decimos que en la órbita está constituida por estructuras diversas, tales como las vasculares, hay vasos sanguíneos, linfáticos, hay tejido linfoide, hay tejido de células nerviosas, células mesenquimatosas también, como el tejido fibroso, conectivo fibroso, cartilaginoso, hay hueso. Está constituido por muchos tipos de tejidos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos puede ser un origen de un tumor. Para eso es importante hacerle una buena historia clínica, la anamnesis, luego de eso la exploración, evaluación oftalmológica completa, y poder hacer unidad clínica para tener la sospecha de en lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, la patología orbitaria, acá les vamos a mencionar, según el doctor Ruthman ha hecho un estudio y dice que en todo eso coincide con todas las literaturas, que la patología inflamatoria es la primera causa de patología, con un 60.2%, gana a todas las demás, y principalmente tenemos que mencionar a la orbitopatía tiroidea, ¿no? Es el 51.7% de todos los casos de patología orbital. Así que si tenemos proptosis, exoftalmos, hay que pensar también en problema tiroideo, ¿ya? Otras inflamaciones es el 8.6%. Además tenemos las neoplasias, por ejemplo, este es el tema a tratar el día de hoy, y constituye un 18.1% de toda la patología. Es un número considerable, no es lo más frecuente, pero sí tenemos casos, ¿sí? Luego sigue las anomalías estructurales con un 12.5%, seguida de las lesiones vasculares con 4.6%, los depósitos y degeneraciones con 1.7%. Aquí vamos a mencionarles una clasificación de tantas otras, cómo lo dividen a los tumores en la órbita. En primer lugar, los tumores primarios, los que se originan en la misma órbita. Vamos a mencionar el hemangioma, los linfomas, principalmente los no-Hodgkin, tumores inflamatorios, meningioma, glioma. En cuanto a los tumores secundarios,
es decir, que no se originan en la órbita. Vamos a mencionar a los mucoceles, carcinoma de células escamosas, meningiomas, malformaciones vasculares, carcinoma de células basales. A las enfermedades metastásicas también hay metástasis en la órbita. Acá mencionamos al adenocarcinoma de pulmón, al carcinoma de mama también. Las enfermedades sistémicas también nos dan patología orbitaria, como las inflamatorias, vasculitis sistémicas, por ejemplo. Entonces, la presentación clínica de la patología orbitaria es diversa, y a veces no hay algo específico para decir, voy a encontrar tres signos, tres síntomas, y va a ser ese diagnóstico definitivamente. No siempre es así. La órbita es, muchas veces es impredecible y nos da muchas sorpresas también. Entonces, la presentación clínica, principalmente, el paciente va a venir por proptosis. La proptosis, que puede ser unilateral, bilateral. Hay que preguntar claramente cuánto tiempo de proptosis, algunos son agudos, subagudos, crónicos. Hacer una historia, la anamnesis debe ser detallada de esta manifestación. Ahora, puede haber además alteraciones de movimientos oculares, el ojo congelado, la visión también puede comprometerse, puede disminuir, es una disminución aguda, crónica. Inyección conjuntival, también acá tenemos, por ejemplo, esta inyección conjuntival característica de alguna patología, ya podemos ir sospechando, igualmente la quemosis. Puede haber dolor, además, dolor al movimiento ocular, espontáneo, permanente, esporádico. Los cambios pupilares también es importante para la evaluación. Entonces, comenzamos con los tumores orbitarios congénitos. Los congénitos que se manifiestan en los adultos, ¿no? Ayer ya se ha tocado ampliamente los congénitos en niños. Entonces, aquí vamos a mencionar dermolipoma. El dermolipoma, aquí vemos a la paciente con esta manifestación clínica. Así nos vienen pacientes jóvenes muchas veces y otras adultos. Entonces, ¿esto qué es? Es una tumoración subconjuntival, que en este caso lo podemos ver, pero no siempre se ve. A veces está oculto detrás del párpado. Solamente cuando el paciente hace movimientos extremos se puede notar, o el paciente accidentalmente lo descubrió algún día que lo tenía, y de repente con los años ha ido aumentando de tamaño. Ahora, se encuentra generalmente en la superficie lateral del globo ocular, como lo vemos acá. Puede ser unilateral, bilateral, y si está, puede además profundizarse hacia más atrás en la órbita, y puede estar muy cerca de los músculos elevador y extraoculares. Eso es importante saber. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces hacemos una eversión del párpado, la paciente mira hacia abajo y adentro, y se manifiesta más claramente la lesión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos en este caso? No siempre necesitan tratamiento, solamente se observa. Si tiene alguna molestia de ojo seco, probablemente se le da lubricantes, a menos que el paciente, por un tema estético o que es muy notorio, a veces extruye de la superficie hacia afuera. Sí, podemos operar, podemos realizar la resección quirúrgica de ese tumor, pero hay que tener la consideración de que la glándula lagrimal también está muy cerca y no hay que excedernos en la resección. Solamente se va a retirar el tejido excedente, lo que está sobresaliendo por fuera, y no hay que profundizar. Esta grasa viene desde la órbita, por lo tanto, la grasa que está en la órbita se deja, ¿no? Y solamente vamos a retirar el excedente, nada más. Tiene un índice de recidivas, puede volver a crecer, y eso hay que decirlo claro al paciente para que sepa que no siempre es que se va a operar una sola vez en la vida y nunca más va a necesitar operarse, probablemente puede volver a crecer. Ahora, en cuanto a los tumores vasculares, aquí es importante saber que el hemangioma cavernoso, vamos a empezar por este, es el tumor orbitario benigno más frecuente en el adulto, ¿sí? Hemangioma cavernoso, importante recordarlo. Ahora, ¿qué es un hemangioma cavernoso? Son uniones de canales vasculares al sistema arteriovenoso normal. Generalmente las mujeres lo presentan en una edad media y se
se está relacionando con un tema hormonal, pues en el embarazo aumenta de tamaño aún más. Entonces, viene con una proptosis axial que crece lentamente en el tiempo, con los años. De la posición generalmente es intraconal, ¿no? Intraconal a un lado del nervio óptico, muchas veces es la ubicación principal, puede también ocasionar diplopía, dependiendo por efecto de masa, puede generar compresión o desplazamiento de los músculos extraoculares, puede presentar DEPAR también. En el fondo de ojo, además puede comprimir por detrás el globo ocular, entonces podemos evidenciar estrías retinales, pliegues en la coroides, como vemos en la foto. Signos de compresión del nervio óptico también podrían estar presentes, en este caso no, pero sí habría que buscarlos, ¿no? En cuanto a la histología, vemos acá, este encapsulado, está bien delimitado este tumor, y vamos a decir que son espacios cavernosos, conteniendo células hemáticas, que en el microscopio tienen un movimiento muy lento. Ahora, el hemangioma cavernoso, además, vamos a evaluarlo siempre con una tomografía, inicialmente, en estos casos. Es el tumor más frecuente, nos va a ayudar a determinar cuál es la relación de este tumor, esta masa, en relación a los huesos. A los músculos, lo desplaza o no, en qué ubicación se encuentra. Para eso es necesario tener los 3 cortes, el axial, coronal, sagital, en las 3 dimensiones podemos visualizarlo para poder planear una cirugía. O simplemente va a quedar en observación, dependiendo, ¿no? Entonces, en la tomografía, acá tenemos 2 imágenes de tomografía, y lo vemos acá muestro unas flechitas que son unas imágenes más radiodensas, eso indica cronicidad, ¿no? También se puede ver que está bien encapsulada, es homogéneo generalmente, aquí también. El nervio óptico está aquí, se encuentra aquí desplazado, el músculo recto inferior también está desplazado. Se nota claramente. Ahora, a la resonancia magnética, lo mismo. Acá se nota más claramente la relación de los músculos y el nervio óptico en relación al tumor. Ahora, el tratamiento en esos casos, en el hemangioma cavernoso, el tumor más frecuente en los adultos es la resección quirúrgica, siempre y cuando haya compromiso ocular. Pues si son pequeños, si no produce sintomatología, no hay diplopía, no hay dolor, porque eso no duele, y se puede observar. La proptosis de repente es hasta 1 o 2 milímetros, algo que no es muy perceptible y no molesta al paciente, se puede observar. Entonces, vamos a decir que lo vamos a retirar siempre, sí o sí, si es que hay compromiso ocular, ¿no? O sea, hay compresión del nervio óptico y produce otros síntomas. Se describe que hay una involución espontánea, eso es muy raro. Acá vemos, por ejemplo, claramente el tumor, como está, es un tumor cavernoso, vascularizado y bien delimitado, ¿no? Entonces, mañana se va a tocar el tema de abordajes para manejar ese tipo de tumoraciones. Aquí les he traído un video cortito nada más porque sé que mañana lo van a abordar con mayor amplitud. El doctor Solón Serpa, con tanta experiencia que tiene, nos va a contar qué abordaje se realiza. Esa paciente es una paciente que tiene acá su hemangioma cavernoso. Es muy sospechoso de esta patología, pero siempre la patología nos va a determinar el diagnóstico exacto. Aquí vemos cómo con los separadores delimitan el tumor, ingresa. Es un abordaje conjuntival, puede ser transcutáneo también, por pliegue palpebral, dependiendo de la técnica del cirujano, y lo va delimitando. Aquí ya encontró, va profundizando hasta encontrar el tumor. Vamos adelantando un poco más y continúa. Acá tenemos este crío, por ejemplo, lo que hace es, con el factor, el frío hace que se congele la superficie del equipo y se adhiere firmemente el tumor para no manipular con una pinza y poder tener una mejor muestra para enviarlo a patología. Todo tumor que se retira de cualquier estructura se envía a patología, siempre. Y acá
Se ve que se logra retirar de ese modo una vía transcaruncular. No es difícil la resección total, está bien delimitado, como lo pueden ver, ha salido completamente este tumor. Y luego va a realizar un cierre aquí de la conjuntiva, como vemos acá, y el doctor Guillermo Salcedo acá hemos aprovechado su video para mostrar cómo queda la paciente. Acá claramente se ve que no hay mayor compromiso de la musculatura ocular, no hay desviación ocular, no hay enoftalmos, ha quedado muy bien. Es una cirugía muy práctica realmente, ese abordaje. Ahora, las malformaciones arteriovenosas es el siguiente ítem que vamos a tocar. Hay que mencionar en primer lugar las fístulas arteriovenosas que hemos visto, se ve mucho en emergencia, por ejemplo. Llegan pacientes con traumatismos y nos presentan sintomatología, en este caso típica, vamos a mencionarlo ahora. Hay que definirlo primero. Acá vemos el seno cavernoso, hay que ubicarnos anatómicamente, cómo hay comunicaciones anormales entre la arteria, la carótida y las venas, todo es en el seno cavernoso. Esa comunicación anormal son las fístulas arteriovenosas. Entonces, las variantes son las traumáticas y las degenerativas. Las más frecuentes son las traumáticas y se denomina fístula carótido-cavernosa. Las degenerativas son en personas de tercera edad, generalmente. La fístula se produce a través de la duro cavernosa, de la dura madre, y son pacientes hipertensos y con aterosclerosis, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en esta imagen, es una resonancia magnética, y vemos esta imagen que es hiperdensa, es la vena oftálmica que está dilatada. Esta vena oftálmica está muy dilatada acá y se puede ver y capta el contraste bastante bien. En la tomografía igualmente, en su trayecto, su recorrido se nota claramente. Entonces, sí, es una fístula arteriovenosa. Esas fístulas arteriovenosas hay que dividirlas en alto flujo, primero. Esa división lo realiza con una imagen, tiene que ser con contraste, por ejemplo, y un estudio dinámico además, ¿no? Y también las de bajo flujo tienen ambos características diferentes, nos ayudan a decidir para la cirugía. Las de alto flujo obviamente van a sangrar mucho si es una cirugía abierta, a diferencia de los de bajo flujo, que sí nos van a permitir una resección más tranquila. Entonces, en el alto flujo tenemos la clínica de vasos tortuosos epivulvares, como se ven acá. Puede aparecer un soplo audible, hay una proptosis pulsátil en estos casos. Y además se pueden producir lesiones oculares isquémicos aquí, porque eso es más intenso, obviamente, que un bajo flujo. La presión intraocular se puede incrementar, derrames coroideos, sangre en el conducto de Slem. Además, puede haber compresión de los pares craneales, que pasan a ese nivel en su trayecto. El 3, el 4 o el 6 pueden estar comprometidos. Los de bajo flujo, en cambio, acá vemos a esta paciente, la sintomatología no es muy aparatosa, es un proceso insidioso, va a haber congestión orbitaria, puede haber proptosis leve, dolor también puede ser leve, va a ser un ojo rojo crónico, ¿no? Entonces, no siempre, en este caso, de repente no vamos a sospechar en primer momento que es una fístula arteriovenosa. Ahora, los exámenes que vamos a solicitar, como siempre, la tomografía en primer lugar. Acá vemos la vena dilatada, vena oftálmica superior dilatada nuevamente. Y también hay que mencionar la panangiografía cerebral digital. Esto lo realizan los neurocirujanos, ¿no? Con un abordaje arterial van a llegar a este nivel para inyectar la sustancia de contraste y poder dibujar el trayecto. Eso es lo normal que deberíamos encontrar. Un abordaje por la arteria y se pinta todo el entramado arterial cerebral. Pero si hay una comunicación arteriovenosa, va a entrar la sustancia por la arteria y se va a dirigir al flujo venoso. No va a pintar la trama arterial. Eso es un estadio más, ellos lo clasifican en tipos y eso es un estadio un poquito más avanzado, ¿no? Más severo.
El tratamiento que se le da es una embolización, además, lo pueden hacer también por esta misma vía. Ahora, hemorragia orbitaria es otro tipo de tumor que podemos encontrar en la evaluación. Acá tenemos una imagen de tomografía. Se puede producir por traumatismos, por ejemplo, pero también puede ser en los casos de que haya malformación vascular y se produzca de forma espontánea. Aquí tenemos el hematoma, acá en esta tomografía, y hay que decidir también si vamos a drenarlo o vamos a observar. Se describe también que una maniobra de Valsalva intensa lo puede producir, ¿no? Que eso es raro, esa presentación. Ahora, en esa otra imagen, acá tenemos en el espacio subperióstico superior, aquí es la ubicación más frecuente, de repente la subperióstica, y el manejo es esperar a que se reabsorba, dependiendo siempre de la cantidad del hematoma y las molestias que pueda producir, o el drenaje urgente, ¿no? Porque a veces hacen efecto de masa y compresión y pueden comprometer la visión. En cuanto a los tumores neurales, vamos a hablar del neurofibroma. Ayer se tocó un poco de esto, ahora solamente vamos a recalcar algo específico porque también se presenta en los adultos. Es un tumor benigno, son proliferaciones de nervio periférico. Ya se dijo que está conformada, tiene células de Schwann, fibroblastos, axones. Es un crecimiento lento. Ahora, aquí tenemos un tipo localizado, que son los menos frecuentes, ubicación superolateral. La resección en esos casos es siempre total, es muy fácil de retirarlos. A diferencia de los plexiformes, los difusos, los plexiformes son más infiltrantes y están relacionados con la neurofibromatosis de tipo 1. Aquí vemos cómo ese tejido está más infiltrante en las estructuras vecinas, adyacentes, y resecar esto en su totalidad no va a ser posible, porque está adherido a las estructuras vecinas. Ahora, sí, entonces ahora para hablar de neurofibromatosis tipo 1, solamente recordar que están las manchas café con leche, principalmente hay que buscarlo siempre en cualquier parte del cuerpo. Hay que preguntarle esa lesión, además de otras lesiones, ¿no? Como ya se mencionó ayer. ¿Cuál es el manejo en estos casos, no? Acá tenemos esta paciente, por ejemplo, tiene su neurofibroma y por una vía palpebral vamos a hacerle una blefaroplastía y por esa vía le vamos a abordar el tejido infiltrado. Vamos a retirar todo lo que se pueda, pero estos son muy recidivantes, crecen nuevamente y a veces hay que volver a operar una vez, otra vez, dependiendo cómo evoluciona la paciente. Ahora, pero tenemos los casos más deformantes, por ejemplo, este caso. Aquí ya va más allá de la órbita y compromete frente, la nariz, es la cara izquierda prácticamente. Y exploramos el globo ocular también. Vemos que todo el párpado está comprometido, el superior, el inferior, el globo ocular también. En este caso se tuvo que nuclear el ojo izquierdo y retirar la mayor cantidad de tejido que se pueda. No se puede, ya esa paciente había sido operada, tiene incluso su cicatriz de abordaje y además se entra con cirugía plástica, se apoya de ellos porque esto va mucho más allá de la órbita, ¿no? Entonces son casos deformantes en que el paciente muchas veces no se le puede ayudar en su totalidad, ¿no? Siendo un tumor benigno, pero finalmente infiltra estructuras sanas y de este modo no lo vamos a poder controlar del todo, ¿no? Ahora, en cuanto al meningioma, es un tumor infiltrante. Aquí tenemos a la paciente, nos llega así la paciente con proptosis. Hay que recordar que son vellosidades aracnoideas, ¿ya? Las vellosidades aracnoideas o tejido aracnoideo, generalmente intracraneales, se pueden extender por vía esfenoides hacia la cavidad orbitaria, ¿sí? Entonces, esa es la más frecuente, intracraneal o en la esfenoides, en el ala mayor del esfenoides, ¿no? Es un crecimiento lento, generalmente son unilaterales. Ahora, los primarios son cuando se originan en el mismo nervio óptico, es lo menos frecuente. Lo más frecuente son los secundarios, que ya hemos hablado acá. Se origina
en el cráneo intracraneal o en el ala mayor del esfenoides. Acá tenemos la resonancia, la resonancia de este meningioma, ¿sí? Está infiltrado en la cavidad orbitaria y hay que estudiarlo un poco más. Entonces, vamos a hacerle fondo de ojo. Aquí vamos a hablar del meningioma del nervio óptico, nada más, en esa diapositiva, ¿sí? Se va a presentar en mujeres de edad mediana, va a haber disminución de la agudeza visual, va a ser unilateral, sin dolor, el nervio óptico va a estar atrófico, de repente comprometido, y va a haber shunts optociliares, como vemos acá. Esa es la triada de presentación en los meningiomas del nervio óptico, ¿sí? Pero además puede presentar oftalmoplegia, proptosis axial, el de PAR también. Pues es un tumor que está justo en el nervio óptico, se origina en su vaina aracnoidea y lo que va a hacer es, va a producir una proptosis axial, ¿no? Directa, hacia adelante, por efecto de masa. Ahora, los meningiomas del ala de esfenoides es un meningioma secundario. Este es el más frecuente. Acá vamos a encontrar la hiperostosis del hueso, por ejemplo acá. Si tenemos esta imagen, hay que pensar de un meningioma, si compromete el hueso, ¿no? Ese es el ala mayor de esfenoide comprometido, y además la célula, el tejido adyacente va a estar también con hiperplasia, va a estar comprometido. Igualmente acá en la resonancia podemos observarlo. Ahora, en la tomografía lo que vamos a encontrar son hipertrofia difusa tubular del nervio óptico, que realza con contraste. Acá tenemos el signo de la riel, línea de tranvía, aquí está el nervio óptico y aquí está el tumor envolviéndolo, signo característico. Aquí podemos encontrar calcificaciones intratumorales, y en estos casos, los meningiomas, ¿sí? No es muy frecuente, en un 18% de ellos se presenta. En la resonancia magnética vamos a encontrar un patrón, aquí está, de estriaciones que se resaltan con contraste siempre, ¿no? Entonces, la resonancia nos va a ayudar más a ver la infiltración o la extensión hacia atrás, intracerebral. Acá tenemos por el canal óptico, ya está invadiendo de repente hasta el quiasma, y eso es lo que nos da la severidad, y el abordaje también debe ser con neurocirugía. El tratamiento, si no es no produce mucha clínica, mucha sintomatología, se observa y se tiene controles periódicos de imágenes también, clínicos y de imágenes, y con eso podemos ir observando. Pero si hay compromiso de la visión y se está extendiendo hacia atrás, por eso las imágenes de resonancia son importantes, vamos a poder realizar una resección subtotal de tumor. Siempre es subtotal porque tenemos tejido aracnoideo allí que vamos a dejarlo, no vamos a quitar el 100%, hay que dejar una colita, lo que lo llaman. Así, la idea es revertir la compresión que está realizando intraconalmente o intraorbitariamente. También acá se menciona la radioterapia estereotáctica fraccionada, que ha dado muy, muy buenos resultados. Con ese tratamiento se ha detenido, muchas veces se ha controlado ese tipo de tumor del nervio óptico o cualquier efecto compresivo que esté realizando, ¿no? Ahora, también además puede haber recidivas esta tumoración, pues como no se retira todo el tumor en su totalidad, puede quedar tejido residual tumoral, y en esos casos se asocia radioterapia postoperatoria para evitar esas recidivas o reducir esa incidencia. Ahora, siempre hay que hacer el seguimiento, como ya les dije, porque puede haber en algún momento, puede avanzar hacia la cavidad intracraneal, y eso sí nos da mayor severidad. Ahora, se describe casos de meningioma maligno, pero son muy raros. Bueno, acá les presento el servicio de órbita de la UNIFES, del Hospital de Sao Paulo, en el año 2014. Ahora, tumores mesenquimales. Vamos a hablar de los histiocitomas. Este es el mesenquimal en el adulto más frecuente que se presenta. Es una lesión muy firme,
Acá, por ejemplo, vemos cómo se puede presentar. Está constituido de fibroblastos e histocitos agresivos localmente. Se describe un patrón estoriforme típico a modo de alfombra, ¿no? Puede haber metástasis en menos del 10% de los casos, y acá vemos la tomografía, cómo se presenta. Entonces, también vamos a hablar de la displasia fibrosa. Esos tumores no son muy frecuentes, pero le menciono porque sí hemos visto en el servicio estos casos, y hay que decir que es bueno sospechar para poder actuar adecuadamente y a tiempo, ¿no? Por ejemplo, la displasia fibrosa es un tumor benigno, ¿sí? Es de desarrollo óseo. Aquí tenemos la presentación, por ejemplo, ahí está asimetría facial, y la tomografía de la paciente es esta. El tejido óseo se ha desarrollado anormalmente, y bueno, en la resonancia también nos puede ayudar. Esta hiperostosis ósea es característica, ¿no? Pero hay que saber, esto es benigno, maligno. A veces la patología nos da ese diagnóstico, pero si todavía es más infiltrante, más agresivo, hay que ir pensando en otras cosas más, como ya ha pasado, ¿no? El tratamiento, por ejemplo, es quirúrgico. Acá en este caso se puede ayudar a la paciente, se puede reseccionar casi todo el tumor, o se puede reducir el volumen. No siempre se retira todo, porque también necesitamos tejido de soporte. Entonces, en los casos desfigurantes, por ejemplo, así de ese modo les ayudamos, o si ya compromete hacia la cavidad orbitaria y está comprometiendo la visión también. El osteoma también es otro tumor benigno, afecta a los senos paraorbitarios. Acá vemos el ejemplo, ¿no? En esa tomografía, y acá tenemos una en 3D. Aquí está. Ese es el osteoma. Por ejemplo, este es un frontoetmoidal, como está descrito acá, en esta zona, justamente, coincide. Esto sí se puede resecar, este tipo de tumor. La tomografía, igual, nuevamente, va a haber una hiperostosis densa, y son bien definidos. Ahora, también puede comprimir el nervio óptico por efecto de masa, y puede producir una celulitis orbitaria secundaria, ¿no? Pues también puede obstruir el conducto de salida de los senos paranasales. Ahora, solamente se reseca si es que compromete la visión, o si es que es muy deformante, ¿no? Ahora, por último, los liposarcomas, fibrosarcomas, condrosarcomas y osteosarcomas son tumores muy raros, de presentación rara, ¿no? Pero si estamos ante ese caso, pues hay que sospecharlo y diagnosticarlo para poder tratarlo oportunamente. Entonces, el fibrosarcoma y el osteosarcoma son los que producen destrucción del hueso normal, con calcificaciones características. Aquí tenemos el condrosarcoma. Justo el día de ayer dieron el diagnóstico confirmatorio de esta paciente que está en el hospital, está hospitalizada, y aquí le han tomado, aquí se nota claramente el abordaje que cabeza y cuello ha realizado. Le han realizado una maxilectomía, y con eso han podido tomar una buena muestra de estas imágenes, que son su resonancia magnética de la paciente. Vemos cómo infiltra toda la cavidad nasal, el seno maxilar también, invade a la órbita, pero hay que determinar bien hasta cuánto le invade, ¿no? Aquí también vemos la cavidad orbitaria acá, que está desplazada, sí, pero no está infiltrada. No vemos, bueno, en la tomografía vamos a ver la pared medial e inferior, ¿no? Y acá también vemos que en este corte sagital, el nervio óptico está acá, el músculo está acá, tranquilo, la paciente tiene visión conservada, no se ha comprometido. Entonces, el origen es en los remanentes cartilaginosos del septum nasal. Y acá tenemos la tomografía, de nuevo, nos da los mismos datos prácticamente, y no vemos la pared media y el piso de órbita están tomados, ¿no? Ya no hay. Entonces, felizmente tenemos acá la tomografía en 3D, y vemos cómo está la disposición. Acá vemos el lado derecho, normal, el hueso está en su integridad, y vemos cómo la pared media, el piso y también maxilar están comprometidos. El osteosarcoma, finalmente, también tuvimos este caso bien conocido en el servicio. Son células cancerígenas, ¿no?
que producen una matriz ostioide. Acá vemos a nuestro paciente que está comprometido a la órbita del lado izquierdo, vemos su imagen, su tomografía, cómo hay clasificaciones, osificaciones en esta masa tumoral heterogénea en toda la órbita, cavidad nasal también, seno maxilar, el hueso maxilar. Tienen 3 presentaciones, ¿no? El osteoblástico, que es el más frecuente, por ejemplo, y acá vemos más otro corte de nuestro paciente, ¿no? En esta forma se pueden presentar. Entonces, ¿cómo se trata estos casos? Acá lo que pasó, lo que sucedió es que inicialmente la patología nos dio un diagnóstico benigno, y por efecto de la pandemia y los trámites del CIS y todo eso, fue un hospital, luego otro, fue derivado hasta que llegó al hospital Loaiza, y allí estuvo en el servicio de cabeza y cuello, se fue pasando por un tema de trámites, ¿no? Eso ha ido aumentando, ese tumor ha ido creciendo e infiltrando otras estructuras además. Entonces, como el diagnóstico ya no podía ser un tumor benigno porque era demasiado infiltrante, deformante, se le tuvo que tomar una mayor biopsia, y acá tenemos en la cirugía el abordaje que ellos han realizado de cabeza y cuello, porque ese es un abordaje mayor, estaba comprometido hasta el maxilar, ¿no? Y tuvieron que resecar la mayor cantidad de tumor que se pudiera de este modo, y ese es el tejido que se ha sacado, ¿no? Y finalmente dio otro diagnóstico benigno, pero tuvieron que hacer nuevas lecturas, hasta el extranjero se envió las lecturas y salió finalmente un osteosarcoma, un tumor muy infiltrado, ya con mal pronóstico. Le quedaron en ese momento unos meses de vida al paciente y no se pudo lamentablemente ayudar de un inicio. Ahora, los síndromes linfoproliferativos también es importante mencionarlo, los linfomas en este caso. Estos se originan en los tejidos linfáticos de la órbita. Hay que recalcar que es la neoplasia maligna más frecuente de la órbita, ¿sí? En el adulto, ¿sí? Los linfomas constituyen, por ejemplo, de todos los linfoproliferativos es el 80%, y de ellos el 90% son no-Hodgkin, del estirpe de células B. Es la cuarta lesión maligna en todo el cuerpo, más frecuente, y de ellos el 5% están en la órbita. El compromiso puede ser a nivel orbitario, a nivel palpebral, conjuntival, intraocular, la uvea, vitroretinal. Puede haber también además compromiso sistémico, o se puede manifestar incluso después de años. Por eso es importante el seguimiento oncológico. Debe hacer un mapeo, un screening de todo el cuerpo para determinar si es de presentación primaria en la órbita o es secundario, si tiene linfoma en otras partes del cuerpo. Ahora, puede presentarse como una proptosis progresiva que no da dolor, no hay dolor. Acá tenemos, por ejemplo, este paciente que llega también a consultorio, ¿no? Entonces, esta imagen sospechosa, muy sugerente de linfoma, rojo hasta monada. Puede haber además alteración de la motilidad ocular algunas veces, compromiso de la agudeza visual también, aumento de la glándula lagrimal, porque también se ubica en la glándula lagrimal. Acá, por ejemplo, vemos este paciente, cómo están los ojos hiperémicos, con esta lesión característica. Entonces, la clasificación, aquí lo más importante es saber que los síndromes linfoproliferativos tienen 4 tipos de clasificaciones, pero el más frecuente es de células MALT, tejido linfoide asociada a mucosas, que es un 40, 50, a 60%. Entonces, la mitad de ellos son de este tipo. Eso hay que recordar. Es una masa indolora además. Aquí tenemos nuevamente a nuestro paciente. Tiene un crecimiento progresivo. Estas manchas, esta coloración salmonada, característica. Y también va a decirse que tiene un amoldamiento característico en la órbita. Se va a acomodar muy bien a la curvatura del globo ocular, de las paredes óseas, entonces es muy moldeable. Ahora, el diagnóstico vamos a realizarlo siempre por imágenes. Acá vemos cómo infiltra la cavidad orbitaria y se amolda, ¿no? Está dispersa en forma difusa en la cavidad orbitaria anterior, media, y además está envolviendo al nervio óptico. Esa es la masa retrovulvar,
y acá tenemos extensión al canal infraorbitario, como se ve en la flechita. La biopsia tiene que tomarse de esta zona, hay que llegar a ese tejido tumoral, tomar una buena muestra para que el patólogo pueda hacer una lectura adecuada. Se recomienda que hay que enviar una muestra fijada en formol para el estudio microscópico y otra muestra en fresco para el estudio inmunohistoquímico. Entonces el patólogo puede realizar estudio molecular, citometría de flujo, PCR, para determinar y catalogar qué tipo de linfoma hay, porque son muchos tipos de linfoma. Y hay que tipificarlos para, de acuerdo a eso, dar un tratamiento específico, ¿no? También se escribe que se puede realizar la punción por aspiración con aguja fina. Ahora, la diseminación puede ser en más del 50% de los casos. Ya había un linfoma antes, 20 a 30% de los casos, por ejemplo, y a 5 años la diseminación se presenta en un 30% de los casos. Para el tratamiento, todos deben ser valorados por el oncólogo, hacerle un screening de linfoma corporal para identificar algún otro foco. Se maneja radioterapia, quimioterapia, eso es a cargo de oncología. Los tumores de la glándula lagrimal, importante saber también que la glándula lagrimal puede tener un tipo de tumor, algunos benignos y otros malignos. Primero vamos a desarrollar el adenoma pleomorfo, que es el más frecuente de los tumores epiteliales en primer lugar. El segundo de ellos es el carcinoma adenoide quístico, que es el segundo más frecuente. Luego vienen los tumores mixtos malignos. El adenoma pleomorfo es un tumor mixto benigno, acá lo tenemos. Justo la protrusión, la masa, se encuentra a nivel superolateral, donde se encuentra la glándula lagrimal, y en la tomografía lo podemos confirmar aquí. Ahora, se presenta en la cuarta, quinta década de la vida, es más frecuente en varones, progresivo, indoloro, la evolución es más de un año, es lento. Es firme también, una masa lobulada, acá tenemos la resonancia. Ahora, la histología son células epiteliales benignas, ¿no? Es un tumor mixto benigno, tiene hipercelularidad, tiene células fusiformes, degeneración o metaplasia mucoide, cartilaginosa, pero se describe también una pseudocápsula, aquí que se nota claramente, también en la tomografía. El tratamiento va a ser la resección completa, y se describe que hay recidiva con degeneración maligna, ¿no? Esa pseudocápsula es importante en esos casos retirarlo completamente este tumor, y a veces incluso se dice que no se debería tomar una biopsia, porque al momento de romper esa pseudocápsula podemos diseminar el tumor y va a haber recidiva de ese tumor, y esa recidiva puede ser del tipo maligno. Entonces hay que tratar de recidivar de primera intención todo, completo, con toda la pseudocápsula íntegra, ¿no? Ahora, el adenoma pleomorfo, acá tenemos de nuevo, aquí tenemos la tumoración en esta zona, hay que vertir, evaluar bien, acostumbrarnos a evaluar la glándula lagrimal de este modo. Y acá tenemos la histología nuevamente, son células epiteliales bien delimitadas, ¿no? Ahora, el carcinoma adenoide quístico, este es el tumor maligno más frecuente de la glándula lagrimal, acá lo tenemos. Este es muy agresivo, tiene una evolución muy rápida también. La diferencia con el benigno es que es de rápida evolución, doloroso desde el inicio, porque tiene la infiltración perineural y además produce destrucción ósea, como vemos acá, y eso le produce dolor al paciente. Y la extensión a órbita posterior es muy frecuente. Ahora, la histología, acá la tenemos, son células. Esto tiene un aspecto benigno, y así se describe, que están en forma de túbulos, nidos sólidos, ¿no? Entonces, pero no tiene cápsula como el caso anterior, adenoma benigno, sí está encapsulado. Ahora, acá sí se describe una biopsia percutánea, se debe realizar porque hay que estar seguros del diagnóstico en este caso, ¿no? Ahora, la resección quirúrgica no es posible, no tiene cápsula, el pronóstico de sobrevida también es pobre, a 20% de los 10 años. Ahora vamos a tratar el tercer tipo de tumor en la glándula lagrimal, los mixtos malignos.
similar al tumor mixto benigno, que tenemos la histología, pero con áreas de transformación. Puede producirse esto cuando tenemos un tumor mixto benigno crónico, ¿ya? O es un tipo recidivado, también se puede presentar del tipo maligno, de este tipo. Ahora, ¿cómo se tratan esos tumores malignos en la glándula lagrimal? El tratamiento debe ser agresivo, ¿no? Se habla de desintegración con orbitotomía radical, reducción quirúrgica más radioterapia. También lo que está dando muchos buenos resultados son la quimioterapia intracarotidia. Acá. La terapia intracarotidia se produce una citorreducción, pero además tiene que centrarse y da mejor resultado que solamente la centración, reducción quirúrgica, porque finalmente les enteramos, pero finalmente los resultados no eran muy buenos, no disminuía la mortalidad. Ahora, la extensión perineural puede irse además al seno cavernoso hasta atrás muy rápidamente, y esas recidivas también son dolorosas. Entonces, a los 10 años, generalmente hay una extensión, invasión intracraneal, una metástasis sistémica, ¿no? Entonces, luego la sobrevida, el pronóstico no siempre es bueno. Acá este artículo, por ejemplo, este artículo trata sobre la citorreducción intraarterial que les estaba mencionando, que se le indicaba una quimioterapia convencional a la glándula lagrimal, seguida de una resección, de una metástasis. Entonces, da mejores resultados siempre y cuando la arteria lagrimal esté intacta, ¿ya? Entonces, de todos aquellos que tenían una arteria lagrimal intacta, se le realizaba citorreducción intraarterial, el 100% iba bien. Y los que no tenían la arteria lagrimal intacta, pues no iban bien. Ahora, los tumores no epiteliales, el otro tipo de tumores, no son tan frecuentes como los epiteliales, se produce en mayor edad, séptima década de la vida, son no Hodgkin de tipo B también, y puede haber una hipertrofia bilateral de la glándula lagrimal, puede producirse ojo seco además. Ahora, si son de tipo inflamatorio, puede ser relacionado al síndrome inflamatorio orbitario idiopático. Hay que dar un diagnóstico diferencial en estos casos, ¿no? Puede ser asociado además al síndrome de Sjögren, Mikulicz, el tipo linfoepitelial. Este es el Hospital Las Clínicas, el equipo de órbita de la USP. Ahora, los tumores orbitarios secundarios, vamos a acelerar un poco más el tiempo. Acá tenemos los de origen en globo ocular y párpados. En el globo ocular, por ejemplo, los melanomas de coroides, retinoblastoma, también los de párpados, los que se originan en el párpado, los carcinomas de glándula sebácea, epidermoide, vasocelular, todos ellos pueden comprometer la órbita. Y los originados en los senos paranasales, que son la mayoría, vamos a hablar del mucosele, ¿no? Que cuando se obstruye el conducto de salida del seno paranasal, se puede acumular el contenido acá de este modo y se produce esta cavidad. Y produce esta erosión ósea que tiene un contenido mucoide, espeso, y más frecuente es en el seno frontal y el moidal. El tratamiento es la evacuación. Hay que evacuar este contenido y recuperar el drenaje, porque si no restauramos ese drenaje, eso va a ir llenándose siempre. Otra forma es obliterar el seno, destruir toda la mucosa para que no se vuelva a llenar. Los tumores metastásicos, acá tenemos todo tumor que tenga dolor, proptosis, inflamación, destrucción ósea, oftalmoplejía, que tenga características también en la tomografía inespecíficas, hay que sospechar de metástasis. El 75% puede deberse a un tumor primario y el 25% son signo de presentación, es decir, ya tiene un tumor en otra zona. Ahora, la primera afectación, en primer lugar, siempre va a ser los músculos extraoculares, que son más irrigados, y en segundo lugar, el esfenoides en la médula ósea. Se puede realizar una biopsia por punción con aguja fina también, y muchas veces esas metástasis, porque ya tiene otro órgano afectado, son metastásicos, el tratamiento es paliativo, con radioterapia. Ahora, el carcinoma de mama, aquí vamos a mencionar, es el más frecuente en el caso de mujeres,
se puede presentar muchos años después de la resección mamaria. Aquí tenemos esta paciente ya de tercera edad, tiene esta lesión, esta tumoración en órbita, esta proptosis y tiene el antecedente de resección mamaria. El tratamiento que se le puede dar, si tiene los receptores, van muy bien cuando son tratados hormonalmente. Y acá tenemos la tomografía con esta masa en esta zona que compromete, que produce la proptosis además. El carcinoma broncogénico es más frecuente en los varones, acá tenemos la masa, ¿sí? A veces el tumor primario en pulmón es tan pequeñito que no se puede percibir, pero sí, ahí está la buena evaluación que se puede realizar, ¿no? Y sospechar una metástasis de pulmón. Ahora, el carcinoma de próstata siempre que comprometa hueso, hay que sospechar de una metástasis de próstata. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Acá sí hay una afectación de la pared lateral, pared ósea. Y esa era la última diapositiva. Gracias por la atención. Creo que estamos todavía dentro de tiempo porque es un tema amplio. Y bueno, eso es lo que les he querido traer. Si tienen alguna pregunta, el doctor Salón y yo podemos responderlo. El doctor Velasco quizá también sí está, que también bastante ven patología benigna también de órbita. Sí, doctora, excelente ponencia. Muy didáctica. Bueno, para hacer un tema muy amplio, lo ha tocado muy bien. Y bueno, la foto de nuestros pacientes que hemos tenido, ¿no? Todavía no veo preguntas en el chat. No sé si el doctor Solón o el doctor Barriga tuvieron algún comentario, alguna pregunta. Doctor Barriga, ¿algún comentario? No, magnífica la presentación, solamente puedo decir eso. Más bien, me gustaría mucho escucharte, Solón, comentarios sobre la experiencia que tienen ustedes. Y sería interesante también conocer la experiencia que tiene Pepe Velasco atendiendo más bien tumores que no son de tipo, bueno, no son malignos. Yo siempre he visto una preocupación cuando atendemos pacientes con tumores orbitarios, la necesidad de identificar si son benignos o malignos, porque por lo general, hasta antes de la llegada de Rocío y cuando todavía en el hospital no manejábamos esto de manera protocolar, muchos de los pacientes terminaban directamente en el INEM derivados porque no podíamos hacer nada más por ellos. Ahora parece que ya podemos hacer más cosas, Rocío lo está demostrando, pero todavía me queda la preocupación en lo que a enseñanza se refiere, dónde están los límites de lo que puede hacer un especialista en órbita que trabaja en un hospital nacional y el especialista en órbita que trabaja en un instituto de enfermedades neoplásicas. No sé si alrededor de este contexto tú podrías hacer un comentario. Solón. Buenos días a todos. Rocío, felicitaciones por la charla, tema bastante amplio y extraordinariamente resumido por ti, muy didáctico. Yo pienso que en un hospital general con las características del Hospital Nacional Obispo Loaiza, se puede trabajar mucho en órbita. Bueno, definitivamente procesos inflamatorios, procesos traumáticos, infecciosos, son el lugar donde se deben tratar, definitivamente. Si hablemos de la patología oncológica benigna, también es un área donde se puede desarrollar muchísimo en un hospital general. El tema está cuando hablamos de neoplasias malignas. Las neoplasias malignas también se pueden trabajar en un hospital general, teniendo en cuenta de que si uno maneja el algoritmo de trabajo en neoplasias malignas orbitarias, uno puede hacer la primera parte del trabajo, que es hacer una biopsia diagnóstica. Como mañana vamos a conversar, y alguna vez lo he comentado en alguna charla de nosotros, la biopsia es un punto muy importante para terminar nuestro estudio diagnóstico de la patología orbitaria tumoral. Una biopsia nos va a dar muchísima información, no solamente nos va a dar el nombre y el apellido de la neoplasia, nos va a dar la pauta de cómo tratar al paciente, nos va a orientar acerca del pronóstico del paciente y también de cómo va a ser el manejo futuro de este paciente debido a esta patología. Entonces, esa primera parte de toma de biopsia
se puede realizar y en algunos casos también podemos ser resolutivos, porque si hay neoplasias que, por ejemplo, un carcinoma epidermoide, ¿sí?, de conjuntiva que invada la órbita, cuyo plan quirúrgico es resección amplia, como una exenteración orbitaria. Lo pueden realizar en un hospital nacional como el Arzobispo Loaiza. Mientras los márgenes sean negativos y tengamos el diagnóstico, podemos llegar hasta allí. El estadiaje del paciente lo pueden hacer el oftalmólogo cirujano. Tienen ustedes un servicio de oncología en el hospital, del cual pueden recibir apoyo para ayuda del estadiaje, con el cual también pueden conversar, con los médicos oncólogos pueden conversar. Tenemos un servicio de cabeza y cuello también, con los cuales pueden hacer una unidad clínica. Y si el paciente requiere un manejo coadyuvante, ya sea con quimioterapia sistémica o con radioterapia, recuerden que ustedes tienen un servicio de oncología. Y si requieren un tratamiento con radioterapia, pueden ser derivados al INEN. O sea, yo creo que si uno se mete en la patología oncológica, ¿sí?, puede llegar a cierto nivel de tratamiento en este tipo de pacientes. Y si los casos son muy complejos y uno no tiene la experiencia del manejo específico, definitivamente la mejor opción es derivarlo. Pero yo pienso que ahora con las telecomunicaciones, con todo este desarrollo de telecomunicaciones que estamos viviendo en los últimos años, es muy fácil hacer interconsultas. El INEN tiene un área de teleconsultas, de telemedicina, en la cual los médicos de provincia, médicos que no son oncólogos, tienen pacientes oncológicos y nos hacen teleconsultas acerca de esos pacientes, nos relatan la historia clínica, nos muestran las tomografías, resonancias, exámenes de sangre, y nosotros nos reunimos oncólogos médicos, cirujanos de cabeza y cuello, oftalmólogos oncólogos. Estamos nosotros en forma multidisciplinaria recibiendo la información y devolviendo nuestras pautas de diagnóstico o de manejo. Y cuando vemos que el caso son complejos y que requieren ya un manejo institucional neoplásico, pues hacemos que el paciente sea derivado al IDEN de Trujillo o al IDEN de Arequipa o al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Pienso que debemos explotar más las telecomunicaciones para poder manejar mejor a nuestros pacientes. Yo pienso, en resumen, que si el expertise y el trabajo del médico cubre la necesidad de resolver en la institución el problema, se debe resolver. Puede recibir apoyo a través de expertos y si son casos ya moderadamente complejos, pensar en derivarlos. Tal vez sea un poco más, entiendo de que probablemente sea para mí, tengo una posición muy simple por el hecho de que soy oncólogo, ¿no? Y probablemente si uno no es oncólogo no vea las cosas tan manejables como las vea yo, pero ese punto puede ser sobrepasado a través de la conversación y el intercambio de opiniones y de información a través de los chats. Solón, si me permites, yo comparto 100% tu opinión. Yo creo que no necesitamos ser oncólogos, oftalmólogos para resolver muchos de los problemas que vemos en nuestros pacientes en los hospitales, y creo que ese es el mensaje que se deberían llevar todos los chicos que están atendiendo este curso, ¿no? La necesidad de saber diagnosticar primero y esmerarse en ver cuál puede ser la mejor forma de tratarlos es algo que se debe aprender en la residencia, en el momento en que uno está aprendiendo, y tratar de llevar este concepto, esta forma de pensar a los lugares donde uno va a ir a trabajar, ¿no? Porque si uno se forma con la idea de que todo lo que sea neoplasia hay que derivarlo al INEN, hombre, el INEN va a estar repleto de pacientes que pudieron haberse, algunos hasta salvado, pienso yo, si se les trataba en el hospital, ¿no? Por eso, a mi juicio, la llegada de Rocío al hospital ha cubierto una necesidad que teníamos hace mucho tiempo
de poder resolver problemas que se pueden resolver en el hospital. Y como tú dices, ya tenemos un servicio de oncología también que nos puede apoyar. Y claro, no me cabe duda, cuando Rocío tenga dificultades para manejar un caso complejo, que seguramente lo va a compartir con todo el staff de médicos del hospital, del servicio, y lleguemos a la conclusión de que es mejor derivarlo, pues se derivará al INEM, donde lo pueden seguramente atender mejor. Pero yo creo que las cosas que sí se pueden tratar, deberíamos esmerarnos en conseguirlo, ¿no? Y así, no sé, yo he sido siempre la idea que siempre se tuvo en el INEM también, de que estas cosas se deben ir descentralizando poco a poco. En cada lugar del Perú debería tener un servicio que pueda manejar este tipo de problemas de baja complejidad, vamos a decirlo, y dejar para el INEM todo aquello que es de alta complejidad, que no podríamos resolverlo pues en un hospital general, ¿no es cierto? Así que, no sé, coincidimos en estas opiniones, y más bien le daría la palabra a Rocío, que está ahora metida en el asunto. ¿Qué perspectivas le ves a esta posibilidad, Rocío? Porque es una responsabilidad grande asumir algo que no se ha hecho en el hospital por mucho tiempo, y donde a estos pacientes los hemos estado siempre peloteando entre cabeza y cuello, oftalmología, otorrinolaringología, y nadie los tomaba, ¿no? Como debía hacerse. Yo creo que ahora que estás tú en el servicio, la responsabilidad es grande, pero no sé, ¿ves alguna otra alternativa o cómo podría ser de otra manera? ¿Tú qué dices? Sí, sí, doctor. Precisamente yo creo que cualquier oculoplástico, porque no todos entran a la parte de órbita, es un tema aparte. Claro. En realidad es un tema diferente y compromete muchas otras estructuras que no es la oftalmología. Lo bueno del hospital es que me parece que ya estamos formando un equipo multidisciplinario en las patologías diversas que son complejas. Estamos cabeza y cuello, neurocirugía, está otorrino también, los médicos de emergencia, los doctores de medicina, porque están hospitalizados, y hacemos juntas médicas constantemente y nos apoyamos en la decisión. También la decisión de oftalmología, generalmente voy yo a las juntas, pero hay algunas decisiones que sí las tengo que compartir con el servicio, como lo dijo. Hacemos una junta médica en oftalmología y decidimos lo mejor en caso de mucor, por ejemplo, que es un tema médico también, no solamente es quirúrgico muchas veces, y cuánto resecar, hasta dónde exenterar, hasta ahí sí hemos estado manejándolo ahora y estamos manejándolo así. Hay apoyo del hospital de todos lados, he sentido eso, desde siempre la jefatura del servicio y todas las demás áreas. Laboratorio para plasma rico en plaquetas también de inmediato, para hacer una dacrocistografía. Igualmente el servicio de radiología ellos apoyan, ya lo han hecho antes, hace 30 años, y alguien que les vuelve a decir que hay que hacer, ellos están felices, al contrario, de volver a tomar todo eso y retomar y actualizar. Sí se ha abierto un campo y felizmente siempre tenemos el apoyo de todos nuestros colegas. Tenemos el grupo de oculoplásticos del país, el doctor Velasco es el presidente actual, así que él es como el papá de todos ahorita, y sí, siempre compartimos los casos, aprendemos de otros casos. Tenemos grupos internacionales también que compartimos los casos, incluso el Ojoplas, que es con España, igual hay doctores del mundo, que tenemos el apoyo, y ante la duda, sí podemos compartir los casos y tener la experiencia de los demás. Bueno, Rocío, justo Pepe ha levantado la mano, Giancarlo, ¿no es cierto? Sí. Sí, doctor. A ver, le vamos a... Pepe, por favor. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Estaba escuchando. Buenos días, Willy. Buenos días, Solón. Buenos días, Rocío. Buenos días a todos. Bueno, primero, muchas gracias por dejarme hablar un poco. Y aúno un poco las felicitaciones de Guillermo y de Solón a Rocío. Pues obviamente tocar este tema de tumores orbitales en una sola clase es
Es impresionante, Rocío. Ya me pareció muy buena tu clase. Respecto a los comentarios, pues yo creo que el tiempo que uno lleva haciendo órbita, yo tengo haciendo órbita ya más de 10 años en el hospital, ¿no? Nos ha enseñado que esto no se puede trabajar solo, ¿no? Acá la idea es trabajar en conjunto. Yo siempre hablo de trabajo multidisciplinario, ¿no? Y más aún si estás en un hospital tan lindo como el Loaiza, pues tienes la oportunidad de contar con todos los servicios disponibles, ¿no? Acabas de comentar el hecho de radiología, mismo oncología, cabeza y cuello, otorrino, tienes todo ahí, tienes cardio, tienes todo como para poder hacerte todo y muy bien, ¿no? Entonces, eso no olvidarse. Lo otro es que a raíz lo único bueno de la pandemia que nos ha ayudado a todos es que nos ha acercado a todos, a pesar que nos ha alejado físicamente, ¿no? Y al acercarnos todos, pues tenemos la expertise ahora que podemos consultar los casos mucho más rápido que antes, ¿no? Nos ha hecho conocer más gente, nos ha hecho la oportunidad de consultas, ¿no? Como bien mencionaste, Rocío, ¿no? Entonces, como bien opina Solón, pues el hecho y como dijo Guillermo al inicio de la discusión, fue siempre la disquisición de si tienes un tumor orbitario y saber si es benigno o maligno. Creo que esa es la primera pregunta que siempre tenemos a la mano que ver, ¿no? Y todo eso siempre va de la mano, primero que antes que nada, con la historia clínica. Acá, básico, y siempre lo digo en todas las presentaciones, y en órbita es muy importante la historia clínica, y como mencionábamos hace 2 días con el grupo de argentinos, que también estábamos hablando de este tema, es que importante también es la evaluación clínica, o sea, el examen oftalmológico, ¿no? Una de las cosas que es muy importante, sobre todo para el que hace órbita, es que no hay que olvidar que el examen oftalmológico es completamente diferente, ¿no? Es una parte nomás. Yo creo que es la 6ª parte del examen de órbita, ¿no? O sea, el examen que siempre hacemos en lámpara de hendidura, a eso me refiero, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que el paciente que es de órbita, ustedes muy bien pueden ver al paciente desde cómo llega al consultorio, cómo camina todo, ya cómo se sienta en la lámpara, ¿no? Eso me dijo de todo Carbone, que ayer fue su cumpleaños, ¿no? Y después de todo eso, ver el ojo, y si no te has dado cuenta de los párpados y todo, pues lo sacas al costado y lo comienzas a examinar. Entonces es ver mucho la inspección, y a la parte, después de eso, vienen 2 partes o 3 partes que mucha gente no lo vuelve a hacer, ¿no? Que es tocar al paciente, tocarle la cara al paciente. En esta época de pandemia quizás tenemos un poco de miedo de tocar al paciente, ¿no? Pero hay que palpar, ¿no? Hay que, de repente, no solamente, pero hay que medir también. Uno puede tener progresiones midiendo las lesiones, el tamaño de la lesión, ver la proptosis o los oftamos en el caso de Graves, ¿no? Ver también, auscultar, ¿no? Auscultar en los casos de las fístulas, ¿no? Como bien dijo Rocío, con las fístulas de alto grado, de bajo grado, ¿no? Entonces, tienes mucho apoyo, tienes todos los servicios allá en el Hospital Loaiza, tienes ecografía, que como bien también enseña Mario de la Torre y Solón también, ¿no? Que te sirve muchísimo para ver la parte tumoral, ¿no? Para ver la parte histológica, ¿no? Que de una u otra manera te da unas guías también para deslindar esa pregunta si es benigno o maligno, ¿no? Clínicamente, ¿no? Sin haber tocado todavía o sin haber hecho una cirugía a un paciente, ¿no? Entonces, la ecografía ocular, ¿no? O de órbita en este caso, para hacer claramente, ¿no? Es completamente dependiente del operador, y necesitamos mucha experticia y mucha práctica, ¿no? Yo hice ecografía hace muchos años con Mario de la Torre, y sin embargo, pues yo mismo digo, no he seguido con el ritmo de las ecografías porque más me dediqué a operar, ¿no? Pero es un arma muy importante, ¿no? En fístulas, antes que una resonancia o una tomografía, a veces se pasan, ¿no? Podría ayudar mucho más una ecografía, le tienen a la mano ustedes ahí, ¿no? Entonces, igual con las patologías tumorales, ¿no? Para ver histología, ¿no? Dependiendo de lo que uno quiera ver, ¿no? Entonces, todo esto nos apoya, ¿no? Entonces, yo creo que trabajar en un medio hospitalario, ¿no? Como el Hospital Loaiza, y que tú, Rocío, tienes la oportunidad divina, sí, mira, divina, de poder hacer crecer el servicio de oncología ocular allá en el servicio, allá, ¿no? En el hospital, por ejemplo, en el INO, ¿no? Es un instituto de ojos nomás,
Entonces es mucho más difícil que uno pueda tratar de abarcar muchas áreas ahí, porque yo tengo que hacer consultas externas, mientras que tú tienes la oportunidad de hacerlo todo internamente, ¿no? Entonces yo creo que acá unos años, la persona que más va a hablar de tumores vas a ser tú, Rocío, y voy a aprender de todo lo que tú digas, porque vas a tener una experiencia vasta ya, ¿no? Entonces, el conocimiento es así, ¿no? El conocimiento se va desarrollando de a poco, ¿no? Nadie nace con él, vamos desarrollando de a poco. Y eso es lo que tienen que llevar los residentes que escuchan todo esto, ¿no? Ahorita de repente Solón, de repente yo, estamos viendo todo lo que vamos mostrando en estos años, ¿no? Pero ustedes tienen la oportunidad de hacer muchas mejores cosas que nosotros, ¿no? Esa es la responsabilidad de ustedes, ¿no? Como alumnos del Hospital Loaiza, ¿no? Y en general para todos los residentes, ¿no? Vean siempre todos los casos, dan miedo, ¿no? Pero muchas veces da miedo, te lo juro, da miedo. Yo les presento una foto que me mostrado hace 2, 3 días, y Dios, ¿no? Este paciente, ¿qué le hago? Pues ahorita estudio, ¿no? Y con eso vamos a dividir qué puede ser, ¿no? Entonces, yo los felicito, de verdad, sigan haciendo de la única manera, y para los casos que necesiten apoyo, pues obviamente yo puedo ir al Hospital Loaiza, si vamos a operar, pues operamos con mucho gusto, puedo ir a operar también allá, no tengo ningún problema, ¿no? Hay que lo que sí hay que establecer normas de repente entre los servicios, ¿no? Y yo por mi parte encantado de ir allá a apoyar, si es parte de nuestra ayuda que podemos dar para seguir enseñando. Gracias por darme la oportunidad de hablar, muy amables. Pepe, totalmente de acuerdo contigo, y escuchando tus palabras yo pienso que el potencial de poder manejar órbita en todo su contexto, tanto de patología traumática, infecciosa, tumoral, benigna y maligna, tiene un potencial muy alto en todos los hospitales nacionales del Perú. Y órbita, el manejo de órbita es un tema que el oftalmólogo ha dejado mucho de lado. Son pocos los oculoplásticos que manejan órbita en forma compleja. Traumas, reconstrucciones, es un tema muy dejado y es un tema muy necesario en Lima y en provincias. Yo creo que tal vez en el futuro deberíamos sentarnos a conversar los que manejamos órbita y ver la forma de poder incentivar o desarrollar la práctica de manejo de patología orbitaria, y tal vez, ya que estamos conectados con el Hospital Loaiza, y el Hospital Loaiza tiene un potencial tremendo, y Rocío tiene un potencial tremendo, para desarrollar más esta subespecialidad, y inclusive podría ser un centro de formación en los años siguientes, ¿no? En patología orbitaria, en expertise, ya que tienes el apoyo de endocrinología, otorrino, medicina interna, cabeza y cuello. ¿Te imaginas, Pepe, si todo el potencial que hay en oculoplástica y órbita y en un hospital nacional es tremendo? Yo creo que tal vez podríamos dejar un granito de arena en nuestra sociedad oftalmológica, tal vez impulsando más esta subespecialidad en el Perú. Yo creo que puede ser un buen proyecto. Y otra cosa que yo pienso y lo vengo pensando desde hace ya algunos años, es la pena de la gran deficiencia que hay en nuestro residentado nacional en la formación de ecografía ocular. Como tú dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo y siempre lo comento, una herramienta tan útil que no solamente en globo ocular, sino que en órbita nos da tanta información. Una simple ecografía modo B, un simple aparatito que puede llegar a costar $9,000, toda la información tan rica que te puede dar al finalizar tu consulta. Porque tú puedes hacer tu consulta, tu examen, tu anamnesis, tu examen clínico, y terminando con una ecografía modo B puedes tener una información valiosísima, inclusive antes de tener la resonancia y la tomografía. Yo pienso que también de alguna manera lo que hacemos ecografía deberíamos pensar cómo potenciar la ecografía para que los residentes terminen sabiendo hacer ecografía por lo menos modo B. Yo creo que 3 años de residentado son suficientes para que los residentes se hagan también expertos en esta subespecialidad. Sí, totalmente de acuerdo, Solón, contigo, ¿no? O sea, en realidad, tanto tú como yo nos une, el pasado nos une al Hospital Loaiza, ¿no? A mí, en mi época de la Universidad Cayetano Heredia, 2 oportunidades, y luego, pues, tenemos para futuro, de repente ahí, poder hacer algo
apoyarla a Rocío, pues, ¿no? Que está ahorita de cabeza en la parte de lo que es plástica, ¿no? Y que lo está llevando de forma excelente. Bien, sí, exacto, sí lo sé. Y entonces, cuenta con nosotros, Rocío, para los pasos que tengas ahí. Yo sé que por ahí tienen algunos pasos que están ya para decidir varias cosas que hacer, ¿no? Así que cuenta con mi apoyo, tienes el apoyo de Solón, y hagamos este proyecto, ¿no? De verdad, porque, como tú bien dices, pues, ¿no? Es algo tan simple como la ecografía se ha dejado de hacer, ¿no? Por lo menos también en el hospital también, pero es importante que sí se haga, ¿no? Hay cosas que hay que retomar y hay cosas que hay que plantear, ¿no? Se unen todos los esfuerzos para que esto sea mejor para todos, ¿no? Gracias. Giancarlo, ¿alguna pregunta de los participantes? No, doctor, hay doctor, felicitaciones. Sí, pero... doctor doctora Blanca. Giancarlo, buenos días.